A Elohim nadie ha visto jamás. El juez único de su clase, que está en el seno del Padre, Él lo reveló. Ahora el Padre, en vez de tener al Hijo unigénito, tiene un juez en su seno. Un juez único en su clase. Hay muchos jueces, pero él es un juez único. Siempre se rebaja a Jesús. El mesianismo rebaja a Jesús a un juez, a un profeta, a un santo, a un Mesías para allá, Mesías para acá. Hermanos, los están engañando. Por enfatizar y torcer las verdades, enfatizar ciertos aspectos que no son importantes. Por eso yo le digo al mesiánico, al que sea, ¿cuál es el testimonio que Hashem mismo dio de los cielos para Jesús? Este es mi Hijo amado. ¿Pueden decir conmigo? Este es mi Hijo amado. Y punto. No dijo este es mi juez. Pero en este verso él puso el juez único en su clase. Ya no es el Hijo unigénito. Nota, Jesús ya no es el Hijo unigénito, un término que se refiere claramente a la carne, al cuerpo del Señor, y es sustituido por un juez, un cargo, una función única en su clase. El parentesco divino de Jesús es borrado en el Código Real. Usted va a entender al final por qué él está haciendo esto. Aquí el Código Real claramente atenta contra la encarnación del Verbo. Aquel Verbo fue hecho carne. Ya no se refiere a la encarnación, se refiere al cargo que le dieron como juez. El término original es unigénito hijo. Dice así la versión, sí. ¿Cómo dice? Es el versículo. Es el 1:18. Dice, a Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Correcto. Hasta la versión ruselista, ¿quién la tiene? En el 18, fíjese, el Código Real hasta se llevó de corbata a los testigos. Creo que ahí se dice correctamente. ¿Cómo dice ahí, hermano? A Dios ningún hombre lo ha visto jamás. El Dios unigénito que está en él. El Hijo. El Dios unigénito, dice. Dice Dios. El Dios unigénito, aquí dice. Pero con D minúscula. Ajá, con D minúscula. Esa es otra sutileza que... ¿verdad? Que está en la posición del seno para que con el Padre es el que lo ha explicado. Pues ellos no se atrevieron a cambiar el unigénito, como este ingrato que ya... El juez único en su clase. ¿Verdad? Juan 1:34. Hermanos, yo sé que los ruselistas y los mesiánicos han sudado con el libro de Juan. Porque ese libro fue escrito para que... Estas cosas fueron escritas para que todos creyeran que Jesús es el Hijo de Dios. Y para que creyendo tuvieran vida en su nombre. Si hay un libro que les ha dado guerra a los demonios, es el libro de Juan y las cartas de Juan. Juan 1:34 en la versión Reina Valera dice... Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. La versión de Jerusalén. Y yo le he visto y doy testimonio de que ese es el elegido de Dios. El elegido, ahí ya le movieron. Le movieron un poquito. Acá. Aquí sí está bien cambiado. Y yo he visto y he dado solemne declaración de que este es el juez supremo que Elohim ha establecido para Israel. Y ahora hasta para Israel, ¿verdad? Hermano, y dime que si la frase está en cursiva, sí está en cursiva lo de Israel, ¿verdad? Amén, así es, está en letra cursiva. Al menos puso cursiva para... La letra cursiva en la Biblia es para decir, esto no está, pero yo lo pongo. O sea que el código es lo que él piensa, hermano. Él leyó la palabra y dice, esto es lo que yo creo, así es. Ajá, y luego le achaca sus ideas a todo Israel. Dice, así piensan los judíos. No, así piensan la secta mesiánica. Aunque no todos los mesiánicos, pero la gran mayoría de mesiánicos manejan esta u otras filosofías parecidas. No se ponen ni de acuerdo ni ellos. Pero el asunto está de que llegan a las iglesias gentiles hablando términos hebreos y el pobre mexicanote con trabajo sabe español. Y Hashem, y para allá al rato ya tienen los ojos cuadrados hacia la gente.
pero no saben la basura, la filosofía que les están metiendo para negar al Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, quiero que quede claro esto, hermano. Israel, el verdadero Israel es el que cree en la ley, no el que cree en Jesús. Escuche. Ahora, ese es el Israel que fue cegado y cree en la ley y rechaza a Jesús. Ese es el Israel. Ahora escuche lo siguiente. Hay una parte de Israel llamado la elección, que sí creyeron en Jesús, que es Pedro, Jacobo, Juan y todos los judíos que creyeron en él. El mesianismo moderno, esa es otra cosa. Esa es una secta que pretende pintar un Jesús diferente al que Pablo, Pedro, Jacobo y Juan creyeron y predicaron, para hacer este Jesús más aceptable a los de la ley. Y han cambiado la escritura y han cambiado el concepto. El mesianismo es una mentira, el mesianismo contemporáneo. Sí. Es que si yo soy israelita, cegado, no acepto a ese blasfemo como hijo de Dios. Pero si me dicen que es un juez, o es un juez supremo, bueno, hay jueces en Israel, lo puedo aceptar. Claro, pero ni los de la ley aceptan esa filosofía, y ahorita se lo voy a mostrar con la Biblia. Bueno, nota, aquí Daniel Hernández en el código falsea el testimonio de Juan. Ya no es testimonio, ya es una solemne declaración. Así dice, ¿verdad? Amén. Yo he dado solemne declaración. Ajá. Ya no lo hace testimonio, pretendiendo que el profeta Juan declaró otra cosa, juez supremo, que no es el Hijo de Dios. Ahora, Daniel Hernández nos dijo: voy a sustituir el término Hijo de Dios en mi traducción, donde yo crea conveniente, porque así cree Israel. No es cierto, así cree él. Por eso, la hermana Carolina está en lo correcto cuando dice, o sea, que el código real es lo que él cree que debería de ser. Efectivamente, hermana, es su propia filosofía. Ahora, no vayan a creer que se le inventó, la agarró de rabinos, de para allá y para acá, pues. Esto no es nada nuevo, no hay nada nuevo debajo del sol. Ahora, vea en el código real, Juan 5:32. Fíjese cómo cascabelea, porque no puede poner juez supremo. 5:32 al 37, quiero que todos lo lean en su propia Biblia, para que oigan lo que dice el código real, cómo batalla con el término. Pero hay otro que hace esta solemne declaración acerca de mí, y sé que su confesión es Emet. Vosotros habéis enviado emisarios a Johanán, y él ha dado declaración solemne de la verdad. Pero yo no necesito recibir testimonio de parte de hombre alguno. Ahí sí es testimonio, ¿eh? Amén. Aquí sí dice testimonio y acá no. Ajá. Es solemne declaración. Para saber quién soy. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era como una menorá que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo un testimonio mayor que el de Johanán. Ya es testimonio otra vez, ya no es solemne declaración. No. Porque la Maasín Tobín que el Padre me dio para que realizara esas obras mismas que hago son mi carta de presentación de que ha sido el Padre quien me ha enviado. Y el Padre que me envió, él ha dado solemne declaración acerca de mí, el mismo de quien nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. ¿El 38 también? No, 37. Hasta ahí. Ahora, qué diferente se oye la Biblia bien traducida. El Padre ama al Hijo, le muestra todas las cosas. Así dice, ¿verdad? Léale en esa versión. Desde el 32. 32. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que es válido el testimonio que da de mí. Vosotros mandasteis enviados a Juan, y él dio testimonio de la verdad. En cuanto a mí, no es de un hombre del que recibo testimonio, pero digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la lámpara que arde y alumbra, y vosotros quisisteis recrearos una hora con su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha encomendado llevar a cabo, las mismas obras que realizo,
dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me ha enviado es el que ha dado testimonio de mí. Vosotros no habéis oído nunca su voz, ni habéis visto nunca su rostro. Hay muchas sutilezas engañosas en el Código Real, aunque en otras partes se contradice y no puede evitar todos los términos originales. Declaración solemne por testimonio, hijo de Dios por juez supremo. Nota: sustituir hijo de Dios, hijo por juez, es falsear las escrituras. Además es una argucia ineficaz, pues el juicio se dio al hijo. La Biblia dice, todo juicio se es dado al hijo. Según las escrituras, pues el hijo mayor que todos es. El juicio es un derecho del hijo dado por el Padre. Juan 5:17. ¿Qué dice San Juan 5:17, hermanos? Nótese cómo el mismo contexto hace tropezar al Código Real cuando Jesús comienza hablando del Padre y termina poniendo Mesías sustituyendo al Hijo. Ahora aquí, en vez de Hijo, lo sustituye por Mesías. A ver qué dice la Reina Valera, San Juan 17 al 27, hermano. 5:17 al 27. Ajá. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Amén. Ahí. Fíjese cómo habla: el Padre ama al Hijo, el Hijo tiene todo el juicio, el Padre le dio todo el juicio al Hijo. Es innecesario decir que es juez o sustituir hijo por juez, es una argucia. ¿Qué dice el Código Real? San Juan 5:17. Mas él les decía: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto pues los Yehudim de Yehudá procuraban matarlo, porque no solo según su alajá quebranta el Shabbat, sino que también decía que Elohim era su propio Padre, colocándose en una posición comparable a Elohim. Debido a esto, Yeshua tuvo que explicarles y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por su propia nefesh, pero lo que él ve que su Padre hace, él lo imita, porque todas las cosas que el Padre hace, el Hijo las hace igualmente para imitarlo. Porque el Padre ama al Mashiach. No al Hijo. No. Ya metió un término que no está. El Padre ama al ungido. Amén. Y le muestra todas las cosas que él tiene planeado hacer, y obras mayores aún que ésta le mostrará, hasta que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre tiene poder para devolver la vida a los muertos, levantarlos, así también ha concedido al Mashiach ese poder para que levante aún a los muertos, los que considere necesario. Porque el Padre a nadie juzga, sino que ha comisionado en las manos del Mashiach todo el juicio. Ya no es al Hijo, porque sería un malsonante decir: el Padre le dio el juicio al juez. Pero él juega con los términos y falsea la escritura. Ustedes se preguntarán, hermanos, ¿por qué el hermano Gamaliel toma tanto tiempo para mostrar cómo este hombre quita la expresión hijo y la sustituye ya sea por juez o por Mesías? ¿Por qué? Porque el meollo de todos los mesiánicos es este: Jesús nunca se igualó con Hashem. No es Hashem, no es parte de la divinidad, ni puede ser Hashem. Sí. Esa es la doctrina mesiánica, pero no era la doctrina de Pedro y de Pablo.
Entonces por eso donde dice hijo unigénito, hijo, todo lo va minimizando, lo va jugando, lo va haciendo malabarismos con ello para engañar. Bueno, vamos a un texto, hermano, tengo muchos, pero vamos a uno muy importante. San Juan capítulo 16, verso 8, y luego San Juan 3, 18, pero primero San Juan 16, 8. El juicio del Hijo comienza cuando no se cree en Él, como el Hijo de Dios. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así dice, ¿no? San Juan 16, 8, léelo. 16, 8, hermano. Ajá. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y de juicio por qué? ¿De pecado? De pecado por cuanto no creen en mí. Ahí está. ¿Y De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cuando no se cree en Jesús es pecado. El que en Él cree, ahora la contraparte del texto, Juan 3, 18. Léelo en la Reina Valera, hermano. San Juan 3, 18 y 19. Ese es un texto muy importante porque nos habla de poner nuestra fe en Él para salvación. Dice: El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos, el que no cree en Jesús ya es condenado, ya es juzgado. Pero el que en Él cree no es condenado. Pero el Código Real dice diferente. Amén. Dice, el que tiene fe obediente en Él no es excluido, pero el que no tiene fe obediente en Él ya ha sido excluido del mundo por venir, porque no ha creído en la obediencia en la persona del Mashiach único de Elohim. Y esta es la causa legal que estará pendiente sobre ellos, que la luz ha sido ofrecida a los hombres de esta edad presente, pero ellos amaron más la vida sin la obediencia a la Torá que la sujeción a la Torá, porque su forma de vivir era la maldad. Claro. Ya metió que no basta creer en Jesús, tienes que obedecer la Torá. ¿Cuándo en el verso dice que la obediencia a la Torá? Se está haciendo a un lado la obra salvadora del unigénito Hijo de Dios, hermano. Hermano, me mandaron unos emails, varios hermanos, y entre ellos un pastor, felicitándonos a todos por el estudio. Dice, es extenso, es pesado, pero yo les insto a que sigan porque está especial. Dijo otro, yo había comprado este libro y no me había dado cuenta cuánta basura trae. Hermano, esto es discernir los espíritus. Mire, algunos de ustedes yo creo que se van a rasgar las vestiduras cuando les muestre lo que le dijo a Nicodemo. ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo? Le dijo así: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Una declaración, hermano, fundamental de nuestra fe. Crea y bautícese y será salvo. Pero el Código Real dice: el que no practica lo que dice la Torá. Óigame, hermano, aquí nos está hablando de fe obediente. ¿Por qué nos habla así de fe obediente? Amén, hermano, es lo que yo quería hablarle. O sea, habla de fe obediente porque nosotros sabemos bien que dice la Biblia que por fe sois salvos, ¿verdad? Y dice, esto no es de vosotros. Entonces, si nosotros nos basamos en que la salvación viene por fe, no nos vamos a basar tanto en las obras de justicia ni en las obras de la ley. Pero él, para torcer un poco ahí, dice, tienes que ser una fe obediente. ¿Y obediente a qué? A la Torá. Claro. Y te regresa de nuevo a la ley. Son filosofías engañosas. Por último, hermanos, ya para entrar en el tema de la encarnación, que es lo que me interesa, mire, porque para que las tinieblas se vayan, nomás hay que prender la luz. Amén. Sí. Si yo me la paso hablando de todo lo que dice el Código Real, no termino. Un día lo haremos. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia, para que cuando usted lea la filosofía engañosa,
Pues la luz en las tinieblas resplandece, se va a dar cuenta que le están echando mentiras. Pero este texto no me lo quiero pasar. Véase Juan 3, 5 y verso 16, que también ha sido crudamente falseado en el Código Real. San Juan 3, 5. ¿Cómo dice? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué dice el Código Real? Respondió Yeshua: de cierto te digo, que el que no experimente lo prometido en la Torá, por la Ruach HaKodesh, no puede entrar en el Mahut Hashem. Sí, es una traducción al castellano. ¿Para qué le hace el cuento a este hombre, verdad? Además, hermanos, si vamos a ir a predicarle, por ejemplo, a los indígenas, pues tenemos que aprender más bien su idioma. En vez de que obligarlos a que ellos aprendan nuestro idioma, nosotros aprender el lenguaje de ellos, porque estamos interesados en que ellos conozcan la salvación, sí. No hacérsela más difícil. Sí, hermano, es que el Evangelio no es comida, ni bebida, ni términos. El Evangelio es poder de Dios. Amén. Es un espíritu en la persona. El verso 16, ¿qué dice aquí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el corazón del Evangelio, el corazón práctico. Miren cómo lo han falseado aquí en el Código Real. Porque de tal manera amó Elohim a los hombres, que dio al Mashiach único, para que todo aquel que tiene fe obediente en Él no se pierda, mas le sea concedido vivir eternamente en el mundo por venir. Le sea concedido si guarda la Torá. Hermano, lo mismo dicen los testigos. Por eso me esforcé para ponerles una grabación de una señora confundida. Por eso el mesiánico lo tiene: no comas esto, no comas lo otro, no hagas esto, no hagas lo otro. Hermano, si ni los de la ley pudieron guardar, mucho menos nosotros, hermano. Olvídese. La ley fue nuestro maestro para llevarnos a Cristo, no Cristo para llevarnos a la ley. Está al revés. Ok. Nos ha dado vida eterna, fue sustituido por... El último texto es la primera de Juan. No. Sí, es la primera de Juan, donde dice el verso 16, ¿cómo decía? ¿No lo leíste ahí? Sí, ya lo leí. Porque de tal manera amó Elohim a los hombres, que dio al Mashiach único, para que todo aquel que tiene fe obediente en Él no se pierda, mas le sea concedido vivir eternamente en el mundo por venir. Que en el mundo por venir le sea concedido. Ese concepto se maneja sutilmente y al último se lo dicen crudamente: si usted no guarda la Torah, no va a entrar. Mire, la salvación de Cristo, hermano, fue un acto consumado en la cruz y está en el ámbito de la fe. El que tiene al Hijo tiene la vida. No dice que la tendrá, ya la tiene. Así es. ¿Por qué la tiene? Por la transformación del Espíritu Santo, y porque ese Espíritu que recibe lo va a resucitar en el día postrero. Ya la tiene, no la tendrá. Entonces dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. Pero el Código Real dice: Él ha sembrado en nosotros la vida eterna. La ha sembrado. Dice: todo para que la Escritura apunte a las obras, haciendo nula la obra de salvación gratuita por la fe. Todo el Código Real es una basura engañosa, pero basta con estos ejemplos. Es que no acabaríamos. Vamos al punto ahora sí, hermanos. El punto esencial considerado por los observantes verdaderos de Moshe y de la Torá. ¿Cuáles son los verdaderos israelitas? Son